¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, siempre una sonrisa hay que tener, ¿sí? Siempre. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué teníamos que hacer hoy? ¿Cuál era nuestra tarea para hoy? Repasar lo de la clase pasada de entorno, porque íbamos a definir con el límite. Exactamente, hoy vamos a definir límite, ¿sí? Después de tanto trabajo vamos a definir límite. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan que? Bueno, habíamos definido un entorno. Entonces, yo voy a partir directamente de un ejemplo. Vamos a tener una función que sea f de x 2x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Los reales. ¿Reales? Bueno, vamos a graficarlo entonces. Va a ser algo así. ¿Sí? Y bueno, y nos va a interesar estudiar la función cerca del punto x0 igual a 1. Entonces nosotros sabíamos, ¿qué estuvimos viendo? Pero bueno, habíamos tenido un entorno. ¿Qué era un entorno? Un entorno siempre tenía ¿qué cosa? Un centro y un radio. ¿Sí? Al radio de los entornos, ¿cómo lo llamábamos generalmente? Epsilon. 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 Y entonces resultaba que uno se podía poner exigente haciendo el radio del entorno más pequeñito. Entonces lo que hacíamos era definir. A ver, vamos a ver yo quisiera estudiar cerca de 1. ¿Qué pasa cerca de x0 igual a 1? ¿A dónde se acerca la función? A 3. A 3. Es como que se acerca a 3, ¿no? Bueno, se ve fácil en la gráfica. Entonces, la pregunta es, vamos a definir un entorno que tenga centro en 3 y que tenga radio epsilon. Entonces, vamos a poner así. Este va a ser nuestro entorno. ¿Cuál va a ser este valor? 3 más epsilon, el de arriba. ¿Y el de abajo? 3 menos epsilon. Entonces, como acá va a quedar definida una franja, un entorno de las F. ¿Y qué pasaba? Nosotros definíamos este entorno, era como definir la tolerancia con la que íbamos a aceptar la pieza que nos mandaba el fabricante. Nos poníamos tan finos, tan exquisitos, tan exigentes como queríamos. Y entonces, el señor fabricante, yo le decía, mira, quiero una pelota de volumen 3, pero más o menos algo. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el fabricante? ¿Ajustar qué cosa? El proceso de fabricación. Claro, tenía que ajustar su máquina y ver cuál era el radio, por ejemplo, o el valor de las X que iba a setear para garantizarse que iba a poder fabricar una pelota de volumen 3 más o menos algo. Generalmente nosotros vimos que si definíamos este entorno, nos quedaba definido qué cosa en el eje de las X después. Definíamos una tolerancia, un entorno para el volumen, y entonces el señor fabricante sabía qué cosa después. La tolerancia en el radio, digamos.
Exactamente, o sea, el entorno en el que tenía que estar el radio. ¿Sí? Entonces, definíamos este entorno y teníamos que ver si efectivamente quedaba determinado otro entorno en la zona de las X. ¿Y eso siempre nos pasó? ¿Siempre pudimos encontrar eso o no? ¿O a veces no? El A caso de veces la no. de Hipside, cuando el epsilon era 0,3, que no se podía porque no había un radio para el centro con X0. Claro, entonces como que siempre que probamos no tuvimos problemas, ¿eh? Definíamos un nivel de tolerancia exigente y nuestro fabricante iba a poder encontrar, estoy bajando la calefacción porque si no empiezo a transpirar, iba a poder encontrar un entorno aquí. Ahora, en el caso de la función de Hipside, yendo a un punto en particular, resulta que si yo era muy tolerante con un epsilon grande, no había problemas. Aparecía un entorno de las X que me garantizaba que la F caiga en esta bandita. Ahora, si yo me hacía más exquisito y achicaba el radio del entorno, ¿qué pasaba? En ese caso, solo las que eran mayores, o sea, las que se iban para más infinito, entraban y no se podía definir el radio. Sin tanto detalle. Yo, si hacía el epsilon grande, encontraba un entorno. Si achicaba el epsilon, ¿encontraba un entorno? ¿Sí o no? No. No, No. Y ahí medio como que se nos aguó la fiesta, ¿no? Porque veníamos que siempre que definíamos esta tolerancia, encontrábamos algo acá. Definíamos tolerancia aquí, encontrábamos una tolerancia para el radio. Pero en esa función medio como que pasó algo raro. Si yo me ponía muy exquisito acá, dejaba de encontrar un entorno aquí. Vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos un entorno de centro en 3 de radio epsilon. Por lo tanto, nosotros, ¿dónde va a estar f de x? ¿Cómo escribimos ese entorno? el valor absoluto de 3 menos el epsilon, perdón, menos, F de x. sí, menos Menor, 3, ahí está, me confundí. menor, Menor al epsilon. exactamente. Yo quiero que el valor que toma la función para unos determinados x se aleje de 3 a lo sumo en epsilon. O sea, quiero que esté en esta zona. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de x? 2x más 1. 2x más 1. Esto es lo mismo que 2x menos 2. Chicos, no copien, estén atentos. Después sacan fotos, tienen la grabación. Les dejo que copien. Yo Ese, necesito que profe, ¿la podemos grabar? graben, sí, graben lo que quieran. Listo. Mientras después no viralicen y no me editen, no pasa nada. Y no me saquen de contexto, no pasa nada. Pero vieron que hay un Instagram que se llama Memes o la FCIA. Ahí hay, yo tengo una historia dedicada, chicos, así que ya imagínense. No lo vimos, pero ahora vamos a ver si lo Pero buscamos. hablan bien de usted, profe, en esa historia. ¿Cómo? Hablan bien de usted en esa historia, yo la vi. Sí, algunos hablan bien. Sí, hay algunos que sí, porque de hecho la cuenta me banca. No sé quién es, nadie sabe quién es el dueño de la cuenta y dice, esta cuenta banca fuerte a Roque, pero hay otros que no hablan bien. Bueno, igual como dijo Mirta Legrand, lo importante no es que hablen bien o mal, lo importante es que se hable de uno, ya está. Bueno, entonces, Mirta tiene unas cuantas frases escritas ya. Su trayectoria. 2 es menor que epsilon. ¿Qué podemos hacer?
Están grabando, ¿no? ¿Quieren que le dé permiso a alguien? Yo la estoy grabando con OBD, pero bueno, con Bueno, OBS. porque si quieren, yo le puedo dar permiso a alguien y la graban directamente en Zoom y después les Dale. llega. Pero bueno, vamos. No importa, seguimos. ¿Qué puedo hacer con el 2? Sacar Puede factor sacar común. factor común o... Puedo sacar del valor absoluto, ¿no? Porque el 2 es positivo. Me queda esto. ¿Puedo pasar el 2 dividiendo? Sí. Sí. ¿Me cambia la desigualdad? No, porque es positivo. Porque es positivo. Y llegamos a que x menos 1 tiene que ser menor en valor absoluto a epsilon sobre 2. ¿Y a qué llegamos acá? A un entorno de centro ¿dónde? Centro 1. Centro Perdón, 1. 1. Lo dijo no sé quién. Radio Epsilon sobre 2. Y si este epsilon, por ejemplo, vale 1, ¿cuál sería el radio acá? Un medio. Medio. Y si este epsilon vale 0,1, ¿cuál sería el radio acá? 0,05. ¿Lo ven? Bueno, vamos a dibujar eso. O sea, llegamos a un entorno de centro 1. Y esto es, entonces, este valor, ¿cuál va a ser? 1 más y 1 menos epsilon sobre 2. Ahora, señores, a este valor epsilon sobre 2 le vamos a poner un nombre. Lo vamos a llamar delta. ¿Para qué lo llamamos delta? Simplemente para ordenarnos. Para ordenar. ¿Por qué? Porque cuando hablemos un entorno para las f de x, el radio de ese entorno lo vamos a llamar epsilon. Pero cuando hablemos de un entorno para las x, el radio de ese entorno lo vamos a llamar delta. ¿De acuerdo? Profe. ¿Cómo, profe? Discúlpame. Cuando hablemos de los entornos de f de x, al radio lo vamos a llamar siempre epsilon. Y cuando hablemos de los entornos de x, al radio lo vamos a llamar delta. Profe, Sí. ¿por qué no termina de despejar la X? Porque también podría pasar ese menos 1 sumando al otro lado de la desigualdad. No, no eso. Porque nosotros habíamos visto que si x se acerca a 1, f de x se acerca a 3. Y yo quiero justamente ver en qué entorno tienen que quedar las x. Necesito armar un entorno de centro 1. Entonces vamos por partes. A ver. ¿Está bien decir que nosotros definimos el entorno rojo? Sí. ¿Y está bien decir que encontramos el entorno azul? Sí. Entonces, voy a escribir acá lo que hicimos. Definimos el entorno rojo, que es este. Lo voy a subrayar en rojo. Y encontramos el entorno azul. Profe, siempre vamos a definir el entorno de f de x. Sí, sí. Tipo, no podemos empezar desde el entorno de x. Ya no se nos adelantemos, pero sí, va a pasar eso. Y fíjense que esto que está acá es el centro del entorno de las f, ¿no? Y este es el centro
Este es el radio y este es el radio. O sea, dentro del valor absoluto siempre tendría que quedar un solo número, por así decirlo, un solo dato numérico. ¿Sí? Porque así definimos entornos, ¿se acuerdan? La primera definición. Un entorno es el conjunto de las X tales que... De hecho, si quieren, ¿esto cómo lo pueden escribir de otra forma? Pueden decir que f de x pertenece a 3 menos epsilon, 3 más epsilon. Y acá pueden decir que x pertenece a 1 menos delta, que es lo que está acá, 1 más delta. Entonces lo que pasó aquí fue una cosa muy interesante. Y yo hago esta pregunta. En el caso de la función de Hipside, si ustedes, para un punto en particular que analizamos el lunes pasado, si ustedes tomaban un epsilon de 1,2, si definían el entorno rojo, ¿encontraban el entorno azul? Sí. Sí. Sí, Si el epsilon era 1,1, ¿lo encontraban al entorno azul? Sí. Si epsilon era 0,7, ¿lo encontraban al entorno azul? Ahí no. Ahí ya no. En cambio, en esta función, ¿qué pasa? Jueguen con cualquier epsilon. O sea, sean tan exigentes como quieran. Afinen este entorno tanto como quieran. ¿Van a poder encontrar el entorno azul? sí. Sí, Siempre, a veces, de vez en cuando, quizás. Yo digo que siempre. Para mí siempre, por cómo está desarrollada la función. Siempre. Bueno, acá pasa algo muy distinto de lo que pasaba con la función de Hipside. Con la función de Hipside, en ese punto, donde analizamos nosotros, no siempre podíamos encontrar el entorno azul. Mientras que en esta función, seamos tan exquisitos como se nos pinte, a ustedes les pinta, pintó, bueno. Entonces a ustedes se les pinta la exigencia que quieran para este entorno y siempre van a encontrar un entorno de la serie. Donde pase qué cosa. Y señores, esto es hermoso. Donde pase que si X pertenece a este entorno azul, estamos seguros que f de x pertenece a este entorno rojo. Vamos de vuelta. En esta función, a ustedes se les pinta definir este entorno tan fino, tan exquisito como quieran. Ustedes dicen, quiero que la tolerancia de la pieza que me mandás sea pequeñísima. Bueno, pero siempre van a encontrar este otro entorno donde setear la máquina, tal que siempre que el radio de la máquina caiga acá adentro, o que las X caigan acá adentro del entorno azul, ustedes van a estar seguros que la pieza que fabrican va a estar acá adentro. Eso en esta función pasa, mientras que, por ejemplo, en la función de Hipside, en el punto en que analizamos nosotros, el lunes pasado, no pasaba. ¿Se entiende qué está pasando? Sí. Profe, ¿Puedo ¿podría preguntar pasar por qué pasa esto? Vamos un segundito, a ver. ¿Por qué pasa esto? Lo vamos a ir viendo en el trayecto. Lo que yo quiero es que a ustedes les quede muy claro este concepto, que les repito, es el concepto más importante del cálculo.
Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, matemática aplicada, métodos numéricos, o métodos computacionales, o como se llame. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Repito, ustedes pueden ser tan exquisitos como quieran al pedir la tolerancia de la pieza que están encargando, que el fabricante, en este caso, siempre va a encontrar un entorno de valores de X, tales que, si el tipo setea la máquina en cualquier X que esté acá adentro, va a estar seguro que la pieza va a salir con un valor que esté acá adentro. Ergo, por lo tanto, concluimos, como vimos en martes, que la pieza va a ser aceptada. Y eso va a pasar para qué tan exquisito uno quiera ser, para cualquier exigencia. ¿Y cuál es el indicador de exigencia en la definición de este entorno? Epsilon. Epsilon. Más chico el epsilon, más exigentes somos. Profe, una pregunta. Sí, Mateo. ¿Cómo hace para achicar el epsilon? O sea, ¿cómo hace para tener una tolerancia más chica? Para ponerte más exquisito. Y mirá, lo dejamos así, epsilon. Y puede ser tan chico como quieras. ¿Cuánto te gusta? ¿0,0001? Sí, ponele. Bueno, si vos definís el epsilon igual a 0,0001, delta, ¿cuánto te va a valer? Más, ¿tiene que caer en ese rango o no? Mirá, si epsilon es 0,001, le pusiste muy exquisito, ¿cuánto va a valer delta? 0,0005, ¿no? Sí. Ah, sí, claro, la ¿Por qué mitad. 0,05? Y porque es la mitad de epsilon. Claro. Ah, claro. Profe, una consulta. ¿Qué pasaría si vos en la función de arriba pones epsilon nomás? O sea, ¿tiene algún valor muy chiquito de por sí la letra o no tiene ninguno? Así pongo qué cosa, no entendí. Por ejemplo, atrás, adelante de todo, vos borrás el 3 y dejás la E, o sea, de epsilon. ¿Cuál es el Arriba. centro? Si vos borrás, digamos, el valor, Cero. no la ¿Cuál sería el centro de este entorno? 0. Cero. O sea que esta franja, ¿dónde va a estar? En 0. En 0. Ah, no tiene ningún valor, ni muy pequeñito, nada, 0, solamente 0. De ahí se... Bien. Cuando vos te acercás a 1, ¿la función se acerca a 0? Cuando yo me acerco a 1 no se aleja. No, ¿a dónde se acerca la función? Cuando te acercás a 1. Me acerco a 1. ¿La función a dónde se acerca? A 3. A 3. Entonces, por eso poner el centro. Sí, igual ahí... No, era por si borrabas, quería saber si tenía algún valor la letra, pero no, veo que no. Mirá, si yo me acerco a 1, la función se acerca a 3. Por eso busco que mi función esté en un entorno de centro 3. Claro, pero yo te digo, si no tendrías una función definida en -3. O sea, ¿qué sería? ¿Qué O sea, sería? si nomás a vos te ponen, qué sé yo, f en x, epsilon, menor que epsilon, no te dan ningún valor. ¿Eso es posible o no existe? Pasa que f de x menor a epsilon es lo mismo que esto. ¿Esto es un entorno? Que diría Sí, que no. el centro 0. ¿De centro? 0. Bien, me quería sacar la duda. Además de ser el arte de acotar, el análisis matemático, es el arte de cuando no aparece nada poner un 0, cuando no aparece nada multiplicar y dividir por 1, es acomodar el discurso como uno quiere. Entonces fíjense, esto que no tendría sentido es lo mismo que esto. Pero esto sí tiene sentido, esto es un entorno de centro 0 radial. Sí. Perfecto, profe, me quería sacar la duda. Gracias. ¿Solamente en este caso delta es la mitad de epsilon o siempre pasa así? Y en esta función delta es la mitad de epsilon. Por eso En solo en este caso. Puede ser el doble, puede ser igual,
puede ser la raíz de epsilon, qué sé yo. O puede no existir un delta, como fue en el caso De la función exponencial. de la de Hillside, De la de Hillside. que a lo mejor no encuentro ese otro entorno. Profe, Sí. ese epsilon podría ser una expresión en lugar de un número real. Por ejemplo, en lugar de tener epsilon sobre 2, podríamos tener. Que tiene que ser como. El único requisito para ese número es que sea como. Mayor que 0. Mayor que 0. Porque es un radio, es una distancia. Para entonces la función anterior te daría 0, no tendrías delta. ¿Cómo, perdón? En la función que yo, viste, te hice una pregunta recién, si a epsilon no le asignás ningún valor, lo dejás así en blanco. Por ende, adquiere el 0. Acá no existiría un delta. No, puse un 0 acá en el centro. Y lo que pasa es que eso no va a llegar a ningún lado, porque cuando la función se acerca a 1, cuando x se acerca a 1, la función no se acerca a 0, la función se acerca a 3. Entonces en ese caso no habría delta. No vas a llegar a nada, sí, porque directamente la función no está dentro de esta franja, la función está dentro de esta franja. Sí, no encontrarías un entorno, sí, no habría delta. Bien, perfecto. Profe, Bueno, señor, sí, entonces, cuando hablamos de los entornos de la X, hablamos, al radio lo vamos a llamar delta. Y el otro, ¿cuándo se llama epsilon? cuando hablamos del entorno de las f de x. Profe, no entendí lo que dijo Michelle recién sobre de que no íbamos a encontrar. No importa porque puedes confundir. Fue una pregunta que quedó clara, Michelle. ¿La pregunta? Sí, profe, gracias. Quedó Yo por clara, ver pero si alguna vez me aparecía esa función, quería saber cómo resolverla. está bien. O sea, ya se aclaró, pero si yo hago general esa duda, se puede confundir. Me interesa que se queden con esto. Pregunta, ¿entienden bien lo que pasó acá? Bueno. Roque, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto, dale. Ustedes, depende de la función, van a despejar un poco y les puede quedar, como en este caso, un epsilon sobre 2, o les puede quedar epsilon, o les puede quedar raíz de epsilon, pero nunca van a despejar y les va a quedar epsilon igual a un número, que creo que venía un poco por el lado de la pregunta que hacía Michelle. No van a despejar y van a obtener epsilon igual a un número o menor a un número, porque el epsilon, el valor, lo van a asignar ustedes, es un epsilon genérico y ustedes se van a ir aproximando según lo que quieran, pero siempre vamos a trabajar en función de epsilon. No es que vamos a obtener un valor específico de epsilon. No sé Claro, si ahí perfecto. aclaré un poco. Por ahí iba más o menos la pregunta que quise realizar. Esta. Gracias, Camila. No, de nada. Claro, este es un número que no sabemos, es un epsilon. Ahora, fíjate, si vos a epsilon le pones este valor, delta te da este valor. Si a epsilon le pones 1, ¿cuánto te da delta? Medio. 0,5. O sea, cualquier valor que vos le pongas a epsilon, vas a llegar siempre a un valor de delta. Bueno, ahora, entonces yo voy a hacer esto. Vamos a repetir lo que pasó acá. Después se van a dividir en 9 grupos y van a tratar de escribir la definición de límite. ¿Sí? Van a jugarse, a aventurarse. No me interesa que busquen en algún libro. Si quieren buscar, busquen, pero no es la idea. Van a tener 10 minutos. La persona que pueda dictar la definición de límite se va a ganar el primer comodín de la comisión. ¿Qué es el comodín? El comodín es como un salvavidas. En una situación de peligro o de riesgo, ustedes lo sacan. ¿Entienden? ¿Qué es una situación de riesgo? Están en el coloquio, están haciendo agua
me sacan el salvavidas, yo les perdono una vida. Son como las vidas extras de los videojuegos. ¿Sí? Entonces, yo voy a repetir qué es lo que pasó acá, qué es lo que pasó con la función de HeapSide, y la diferencia es que esta función, cuando x tiende a 1, tiene límite, y ese límite ¿cuánto vale? 3. Va a ser aproximado a 1. Vale 3. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá que no pasó con la función de HeapSide? Lo que pasó acá fue que uno pudo definir un entorno de F tan chico como quería y pudimos encontrar un entorno de X tal que siempre que X cae en este entorno azul, F de X cae en este entorno rojo. Señores, tienen 10 minutos para formalizar la definición de límite. Es decir, si pasa eso, que definimos una cosa, encontramos la otra, tal que, etcétera, se dice que la función tiene límite. 10 minutos. Bueno, ¿estamos todos ya? Bueno, ¿algún...? Yo lo hice, profe, pero no estoy bien. Yo tengo algo, pero no sé si estará bien. Yo también tengo algo, pero tampoco sé si está bien. ¿Lo digo? Llegamos nosotros, profe. Entonces, definición. La más importante de la materia. Vamos. Yo puse, suponiendo que f de x está definida cuando x tiende a 1. Para. Vamos por parte. Decila completa. Si está muy lejos, directamente una chicharra y la descartamos. Y si está más o menos cerca, tratamos de escribir. ¿Sí? Y está más o menos cerca. A ver, Sí. vamos a ver. Empezá. Decila hasta el final. Suponiendo que f de x está definida cuando x tiende a 1, en este caso, estando dentro del intervalo que contiene a 3 con radio epsilon, entonces el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 3, siempre y cuando exista un intervalo posible en x dentro del intervalo definido en f de x. Por lo tanto, debe existir valores de x tal que el módulo de x menos x0 es menor a delta. Está muy Profe, yo rebuscado. la hice un poco más genérica. Va con el grupo, la hicimos. Nosotros Tiene también un- le hicimos un poquito más genérica. Escúchame. A ver, está buenísimo que hablen, pero ojo, porque en Zoom, cuando empezamos a hablar todo, se arma una hecatombe, la debacle total. Entonces, un error. Esa no es una definición de límite porque estás hablando de un punto de x tendiendo a 1. Y en realidad queremos una definición genérica, que valga para cualquier función. ¿Lo ves, Agustín? Claro. Pero además, hay un montón de una ensalada de intervalos. Bueno, vamos a ordenar de vuelta. A ver, ¿quién se anima? Igual, vale muy bien, no te llevaste el comodín, pero vas practicando. A ver, ¿quién otro se la quiere jugar? Yo, profe. Vamos, Cristian, dale. a ver, yo le puse para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que el entorno reducido de centro 3 se encuentre entre
radio epsilon y 0. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a x. Va, pues eso, no sé. Se acercó bastante. Ahí hubo una ayuda de algún libro, ¿no? Hubo una mano amiga ahí. ¿Sí? Sí, por ahí lo hicimos en el grupo, pero estábamos indecisos si lo último estaba bien. Está bien, está bien. Puede haber habido algún excombatiente también, y que venga del año pasado, entonces traen más data, traen más info. Bueno, a ver, ¿algún otro? Se acerca más. Nosotros, profe, llegamos a la conclusión, ¿la digo yo, chicos, o la comenta alguien? A ver si... Bueno, yo tengo fácil. nosotros... Perdón, no es para una persona. Si la decís vos, estás entregando a tus compañeros y te lo quedás por el premio, no sé. Arreglen ustedes. Bueno, no sé, muchachos, como quieran. Yo no tercero. quiero que después me agarren la salida a la uni. Bueno, yo la definición que llevé con el grupo fue que dado, por ejemplo, un límite, tomando como referencia el eje X, podemos decir que ese límite, todos los valores que nosotros le queramos asignar a ese límite, van a estar cercanos al eje X, pero no van a ser igual a 0. O sea, van a ser, ponele, 0,00001, pero ese límite nunca va a poder tocar el eje X. ¿Por qué? Porque si no se repetiría la definición del límite, ya que el límite es una aproximación muy finita, que puede ir muy, pero muy fino, pero nunca puede llegar a acoplarse con el eje asignado o con el límite de la función que se quiera sacar. Y te la volaste. No, te fuiste por la banquina, te la revolaste. ¿Conocen un video con toda la onda, para pasarla bien también? Alguien búsquelo en YouTube. Pongan en YouTube Giordano Oxígeno. ¿Se acuerdan? ¿Conocen el peluquero Giordano? No. Bueno, era uno de los paradigmas de los 90. Giordano, Neustadt, qué sé yo. Fue muy famoso en los 90. Pancho Dotto, el que tenía modelos. Y después se fundió, qué sé yo. Pero búsquenlo después. Al final de la clase lo compartimos. A ver, Álvaro, dale. Bueno, con mi grupo pusimos que si defino un entorno en donde el valor absoluto de f de x menos f de x0 menor a un epsilon, cuando yo me hago a ese epsilon tender a 0, debe existir el entorno para las x tal que el valor absoluto de x menos x0 sea menor a su correspondiente delta. Entonces, para todo x perteneciente a dicho entorno, se puede asegurar que f en x va a pertenecer al entorno definido al principio, f de x menos f de x0 menor al epsilon. Camila, ¿cómo lo ves? Muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita. Sí, me parece que le falta una cosita, pero no sabía cómo. Muy cerquita, igual tiene un problemita muy sutil, hermoso, que lo vamos a ver más adelante, pero ya esa se puede empezar a escribir. Ahora, fíjense cómo de a poco vamos construyendo el saber. Bien, Emilia levantó la mano. Sí, profe, igual no sé si... No importa. Porque no, como que no la hice yo. Bueno, no importa. Se la busqué, vale igual. Vale igual, también hay que saber buscar. Bueno. Decimos que el límite de f de x, cuando x tiende al punto A, es L si la función toma valores cada vez más cercanos a L, cuando x toma valores cada vez más cercanos al punto A. Pero fíjate que nos volvimos a alejar, porque que toma valores cercanos, fíjate que no usaste nada de lo que hablamos de entorno y todo eso, ¿me entendés? Por eso era como el ejemplo que yo le decía al puchero. Del puchero la sopa primero. ¿De qué libro lo sacaste a eso? No, de internet. Está en el Steward. De internet. Internet toma primero Está en la el sopa. Steward. Lo primero, claro. Nosotros Lo del usamos... Steward. Bueno, a ver. Ahí, Guido, dale, decila, Guido, lo que escribiste.
Bueno, con el grupo habíamos pensado que para todo f de x que sea epsilon mayor al módulo de f de x menos x sub 0, existe el entorno de x sub 0 con un radio en delta. Está orientada, pero todavía está debilucha. Vamos con las dos últimas, Dante y Amadeo. Ah, profe, yo también tengo una. ¿Querés ir vos, Amadeo? Poné la manito. Dale, Iván. Iván antes, dale. Bueno, yo puse que es el límite, o sea, la definición de límite es un f de x tal que exista un entorno de centro x0, no, perdón, x menos x0 menor que epsilon para todo entorno de centro x menos 1 menor a delta. Y también se acerca, pero está todavía medio lejos. Dante, Kevin y Amadeo. Y terminamos porque si no se nos va la clase, chicos. Yo entiendo la democracia, es el mejor sistema de gobierno, el menos malo, pero para la matemática no hay mucha democracia. O sea, lo que es y lo que no, no. Entonces, no vamos a armar una nueva definición. Dale, Dante, Kevin y Amadeo. Bueno, puse f de x con x igual a x0 es igual al centro de las y, o sea, el y0, que es el y más o menos epsilon. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia de x a x0 sea menor que alfa, mayor que alfa, perdón. Por lo tanto, el centro de las y, la distancia entre el centro de las y sea mayor a epsilon. Va en línea, pero está pedregosa. Kevin. Bueno, profe, yo tengo que el valor absoluto de x menos a mayor a 0 tiene que ser menor a delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L tiene que ser menor a epsilon. Va en la línea. Va en la línea. Por ahí algo más, más redactado, más bello, hubiéramos. Pero va en la línea. Sería el punto en x y la L sería el punto en y. Sí, sí. Va en la línea. Amadeo. Sea f de x una función definida en un entorno de P, perforado o no, entonces cuando x tiende a P, el límite de f de x es A, siendo A un número real. Pero ahí no se sabe cuándo hay un límite. ¿Qué es? No se sabe qué es. No estás definiendo. Fíjate, después analizarlo el texto, no estás definiendo mucho. Bueno, nadie se lleva el comodín. ¿Sí? Nadie se lo lleva. Entre todos estuvieron muy bien, todos hicieron sus aportes. Entonces ahora voy a escribir yo la definición y me la va a ir dictando. Les voy a ordenar, porque ustedes tienen estas ideas en la cabeza, vamos a ordenarlas. Entonces, definición de límite. Se dice, no copien, después le sacan una foto, no copien, que el número real L es el límite de la función f de x cuando x tiende a x0, ya estamos diciendo algo. ¿Qué estamos diciendo? Que el límite que va a ser un perro, una idea, un sentimiento, un número real. Un número real. Esto es fundamental. Un número real. Y lo vamos a llamar L. Eso es. No va a ser una función el límite, ni una emoción. Va a ser un número real. Si pasa, ¿qué cosa?
¿Qué definíamos primero? Álvaro. El entorno en las imágenes epsilon. sería en la función, con el epsilon. X. ¿Y cómo se definía el entorno de f de x? A ver, ¿cuál va a ser el centro de ese entorno? F en x0. No, no. Epsilon. El centro de ese entorno, lean acá. ¿Cómo lo llamamos? Ah, L. eso, L. Vos lo que diste, Elías, fue la definición de continuidad. No importa, después lo vamos a ver. L. Entonces, ¿cómo definíamos un entorno? Tenemos el centro L. ¿Cómo nos ponemos en jodidos? ¿Moviendo qué cosa? ¿Haciendo chico quién? al epsilon. El epsilon. Entonces vamos a decir, sí, el entorno tiene que ser alguno o cualquier entorno de centro L. No, cualquier entorno. Tiene que ser cualquiera que nosotros definamos. Para mí cualquier. En algunos entornos sí funcionaba y en otros no. Pero en la última que vimos, para todo entorno, tan chico el epsilon como uno quería, la cosa tenía que funcionar. Entonces, si para todo entorno vamos a escribirlo así. L menos epsilon. L más epsilon. ¿Mm? ¿Qué tiene que existir? Un f O sea, de x. definimos el entorno rojo. ¿Se acuerdan? Y ahora tiene que haber un delta, ¿o no, profe? Tiene Entonces, que existir un- definido el entorno rojo, tenía que quedar definido el otro entorno, el entorno azul. Entonces vamos a decir que existe, ¿qué cosa? un entorno x0 menos delta, x0 más delta. Un entorno x0 menos delta. Sí. Tal que, y antes de poner el tal que, yo dejé un espacio acá. Ese entorno tendrá que ser un entorno común o podrá ser un entorno perforado. Perforado puede ser. No, Depende de digo, la función, si está definido o no. Bueno, pero acá ya tenemos que ser arbitrarios, tomar una decisión. Ejemplo, vamos a suponer. Tengo esta función. Y este valor es L. Y esto es X0. Cuando X tiende a X0, ¿f de X tiende a L? Sí, ¿no? Sí. Sí. Tuviéramos esto. Pongámonos de acuerdo. ¿Vamos a decir que también tiene límite esta función? Esa no, porque tiende. Sí, Tiende a sí L. tiene. Si queremos que esta función tenga límite y el límite valga L, acá el entorno que estamos pidiendo, ¿cómo va a tener que ser? Cerrado. Perforado. Puede ser, no, no necesariamente. Si ya ponemos que exista perforado, ya está. Ah, listo. Que no sea perforado. ¿Eh? Si no es perforado, mejor, pero si es perforado no pasa nada. Entonces, como es perforado, vamos a escribir de centro x0 y radio delta, tal que suceda qué cosa. Entonces lo que estuvimos haciendo es decir, bueno, se dice que el número real L va a ser el límite de una función f de x cuando x tiende a x0, sí. Definimos para todo entorno rojo que existe un entorno como, ¿qué color? Azul. Azul. Que le permitimos que sea perforado.
Este es el entorno azul. Tal que pase, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Se acuerdan? Definíamos la tolerancia de la bola. Existía un entorno de los radios tal que, si el fabricante seteaba el radio en una X perteneciente a este entorno, se garantizaba, ¿qué cosa? Cumplir con la tolerancia exigida. ¿Y eso cómo lo escribimos matemáticamente? Profe, me repite lo último, se me trabó el celular y no pude escuchar. Vamos de vuelta. Definimos el entorno rojo, quedó definido el entorno azul. Y entonces, ¿qué pasa? Si seteamos la máquina para cualquier X que esté en el entorno azul, íbamos a estar seguros de que la pelota iba a tener la tolerancia que queríamos. Entonces, Álvaro, ¿cómo quedaría esto? Tal que... Para todo X perteneciente al entorno definido para las X, al entorno azul, ¿no? Sí, el entorno azul, la función en esa X va a pertenecer al entorno rojo. Ah, perdón. Claro, el entorno azul, vamos a escribirlo, lo podemos escribir así, ¿no? X0 menos delta, X0, unión, X0, X0 más delta. Sí. Y entonces ya queda perforado, ¿no? Sí. Bueno, tal que para todo X perteneciente al entorno sucede ¿qué cosa? Sucede que f en X, o se verifica que f de X, ¿dónde pertenece? al entorno rojo. Pertenece al L. Sí, arriba. Esto sería L menos epsilon, L más epsilon. Señores, esta es la definición del límite. Y si pasa esto, escribimos ¿qué cosa? Vamos a escribir, si pasa lo anterior, que el límite cuando X tiende a X0 de f de X, ¿a qué es igual? A L, ¿no? A L. Esta es la definición del límite. Ven que es como iterativa, ¿no? Tengo que definir el entorno rojo, encontrar el entorno azul, tal que si X está en el entorno azul, F está en el entorno rojo. Si siempre pasa eso, para todo entorno rojo que yo defina, la función tiene límite. Esta es mi función. Y acá vamos a tener el entorno rojo, L más epsilon, L menos epsilon. Definimos este entorno tan pequeño como queremos. Queda definido este entorno de radio delta. Y va a suceder que siempre que X esté aquí, f de X está acá. Si eso pasa para cualquier entorno rojo, la función tiene límite L. ¿Puedo repetir eso último, profe? Sí, para todo entorno rojo queda definido un entorno perforado azul, tal que siempre que X pertenezca a este entorno perforado, F pertenezca a este entorno, la función tiene límite L. Eso ¿Por qué pasó. perforado el entorno de abajo, el de las X?
Perdón, Ariel. ¿Por qué es perforado el entorno en el eje X? No, porque si tuviéramos un agujerito acá, ¿quisiéramos que la función tenga límite o no? Sí. Y valdría la definición. También es perforado, entonces. No, a ver, nos ponemos en el peor caso. Si tengo este puntito lleno, o sea, si la función f en x0 vale L, ¿hay algún problema con la definición que dimos? El entorno de las X no va a ser perforado. No, a ver, yo digo, si x, a ver, yo tengo una pregunta. Si me fijo acá, f de x cae en la banda roja, Sí. y me meto acá, Sí, también. yo tengo que probar con cuáles puntos, con todos los puntos, pero no tengo por qué probar con el puntito este, con x0. Claro. Es una cuestión de lógica, no de matemática. Digo, yo pruebo, si pruebo con todos, ¿me cae en la roja? Sí. Ahora, si justo se me ocurre probar con este, y tuviera un agujerito, ponele que esté acá la función. Pruebo con este. ¿Caigo en la banda roja? No. No, la función no tendría límite. Y yo quiero que tenga límite. Esto es como pasa en los aeropuertos con las mulas que llevan droga, lo mismo. O sea, vos tenés la policía, vos tenés que revisar. Ahora, cuando va el tipo que lleva droga, que todos saben que es este, justo a este no lo paran. Es lo mismo. Profe. ¿Se entiende? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente quieren que pase sin problemas. Bien. Hay algo que no me quedó muy claro todavía. ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Por qué nosotros para definir límite tomamos un entorno, sea, bueno, el de f de x o el que está definido en el eje de la x con el x0 menos delta? ¿Por qué no elegimos simplemente un valor y listo, en lugar de elegir un entorno con varios valores? Eso no es el límite, eso es otra cosa. La definición es esta. ¿Sí? Nosotros queremos aproximarnos. Fíjense que lo interesante aquí, se los voy a escribir, es que nunca nos interesa lo que pase en el punto. Al poner acá un entorno perforado, no nos interesa lo que pasa en el punto. En el punto que pase cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Bueno, paramos a la gilada que va de vacaciones, pero al tipo no nos importa eso. Entonces voy a escribir aquí que en realidad lo que estamos viendo, que es lo que les dice el steward, cuando les presenta la sopa en el puchero. Lo que termina pasando es que f de x se acerca a L tanto como queremos, conforme x se acerca a x0. No se ve, profe. O sea que si él está definido o no, no nos importa. Exactamente, no nos importa. F de x se acerca a L tanto como queremos, conforme x se acerca a x0. Profe, es más o menos lo que dije yo con la recta X. Sí, lo que pasa es que esto es el cuentito. Esto es Villiquen. Esto es Steward. Yo quiero esto. Ustedes son unos berracos. No vamos a mandar con Villiquen. ¿Sí? Entonces, este es el cuentito. La definición es esta. Y bueno, yo me hace el steward decía. Nosotros apuntamos alto. Ya les dije que el epsilon nuestro es pequeñito.
Claro, como que cambió mucho la definición esta con la que enviaron en el secundario. Y obvio, bueno, pero esto es la universidad, por supuesto. A ver, en la matemática y en la vida pasa algo muy, muy lógico. Mientras más profundos tenemos los conceptos y mientras más fino vamos, más herramientas tenemos para el futuro. Ejemplo, si vos me aprendés esta definición de límite, no te va a servir para nada. No te va a servir para nada. Ahora, si te conoces esta, vas a poder demostrar un montón de cosas. ¿Sí? En el futuro, con esta definición, van a poder entender muchísimas cosas. Bueno, ¿saben qué? Esta definición se las voy a poner, corresponde a una profesora de Bahía Blanca, seguramente debe estar fallecida, Luisa Iturriós, que tiene unos apuntes que son magníficos. Es muy fácil entenderlo así. Defino un entorno, tengo que encontrar otro, tal que si X está en este entorno azul, f de X está en el entorno rojo. Y esto tiene que pasar para algún valor de épsilon. Para todos. Para todo valor de épsilon. Es decir, para cualquier entorno L tan chico como yo. Entonces lo que vamos a hacer Sería como una verificación o algo así, ¿o no? Exactamente. Exactamente. Lo que vamos a hacer ahora es escribir esta misma definición, pero de forma más compacta. Que es la que les da el Stewart en la sección 2.4. Miren, el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, ¿sí pasa qué cosa? Si L es un número real. Bueno, L va a ser un número real. A ver, ¿qué definíamos primero? El entorno de la función con el épsilon. Centro L y radio épsilon. ¿Cómo hacemos para decir cualquier entorno de radio épsilon? ¿Qué escribimos? Épsilon mayor que 0. Para todo épsilon mayor que 0. Acá ya estamos definiendo que el entorno rojo tiene que ser cualquiera. ¿Qué tenía que existir? f de x menos L. ¿Qué definíamos rojo? ¿Qué tenía que existir? Un delta. Un delta mayor que 0. Azul. Tiene que existir un delta, ¿sí? Mayor a 0. O sea, para cualquier entorno rojo tiene que existir un entorno perforado azul, tal que suceda ¿qué cosa? Tal que si X pertenece al entorno perforado azul, la función en X va a pertenecer al entorno con épsilon. Si X pertenece al entorno de centro X0, radio delta, y el entorno ¿cómo era? ¿Cómo tenía que ser? ¿Se acuerdan cómo perforábamos un entorno? Segregando esto. Siempre que X pertenezca a este entorno perforado, ¿qué tiene que pasar con f de X? Pertenecer a la parte roja, a la rayita roja. A épsilon. Acá tenemos la misma definición. Esto dice exactamente lo mismo, pero de forma compacta, más simbólica. Consejo, se aprenden las dos. ¿Por qué? Porque si nosotros mostramos esto desde el primer momento, no se entiende nada. Entiendan bien la anterior, y esta es como un resumen de la anterior. ¿Esa sería la definición informal, profe? No, las dos son definiciones formales. Las dos dicen lo mismo. La informal es esto, que se acerca tanto como quiero, que mucho, poco, eso, que es tanto.
que acaricia la función, todos esos adjetivos, no, a ver, acá el pan pan, al vino vino, ¿eh? Que se acerca, para eso no. Nada, esas cosas no. Nosotros últimamente, no quiero, yo hablo mucho al pedo en las clases, si se dan cuenta, ¿no? Pero hay inflación de cosas accesorias. Hay inflación de cosas accesorias. A ver, la definición de límite es esta. Entonces, en vez de escribir páginas para que, chicos, se estudian esto, lo entienden esto y ya está. Vamos al grano. Me acuerdo en el secundario cuando me habían dado límite, dijeron, ahora vamos a dar la definición definitiva de límite. Y dieron eso que yo te dije. Se acerca a L tanto como. Bien, lo que pasa es que una cosa es lo que necesitas de límite para una secundaria y otra cosa es lo que necesitas de límite para una ingeniería. Ustedes después van a ver avanzado, van a ver electromagnetismo y ahí necesitan manejar esto. Bueno. Y vamos a escribir acá como una especie de procedimiento, ¿no? De resumen. ¿Qué es lo primero entonces que hacemos siempre? Epsilon se elige tan pequeño como se quiere. Por lo tanto, es arbitrario. Se elige a piacere, a capricho. A capricho. Lo importante que es que por más caprichoso que seamos al momento de elegir lo fino del entorno rojo, ¿qué tiene que existir? Un delta entorno mayor azul. cero. Exactamente, un entorno perforado azul. Delta define, o delta nos dice, digamos, lo próximo que debe estar X a X0 para garantizar que la pieza salga con la tolerancia que queríamos. Para garantizar que f de x pertenezca al entorno centro L radio epsilon. Y voy a... Arriba de aquel modelo. Para la panadería, arriba de aquel modelo. Ojo el micrófono. Uy, perdón. Sí, por ahí. Bueno, entonces, en la definición que dimos, ¿necesitamos que la función para tener límite esté definida en X0? No, porque dijimos que podía ser perforado. No, exactamente. O sea, acuérdense del narcotraficante de la mula en el aeropuerto. El tipo, no pasa nada. A él no lo revisan. En el X0 no lo revisan. Por lo tanto, f de x no necesita estar definida en X0. Es decir, yo ahora les voy a escribir, les voy a dibujar tres funciones
En este caso, el límite, cuando x tiende a x0, de f de x, ¿cuánto vale? L. En este caso, el límite cuando x tiende a x0, de f de x, ¿cuánto vale? L también. L. ¿Por qué? Porque en la definición pusimos lo del entorno perforado. Si no, no valdría L. Y en este caso, ¿cuánto vale? No está definida. Díganme ustedes. Por la palabra tiende, a mí se me dice que es... Definición, chicos, no la palabra tiende. Vean la definición bien. Pregunto, defino el epsilon tan chico como quiero. ¿Puedo encontrar un entorno azul tal que, un entorno perforado azul tal que para cualquier x que pertenezca al entorno perforado azul, f de x pertenezca al entorno rojo? F de X no necesita estar definida. Olvídense de esto. Si yo estoy evaluando acá, en el perforado, Sí, existe. sí, mire. ¿Por qué? Porque en este punto no verificamos. Lo hacemos pasar. Pase por la puerta al lado. No le verificamos la valija, señor. Ahí entendí. No entendí. Profe, perdón, no entendí. Como nosotros tenemos que verificar que para las X del entorno perforado f de x caiga en la banda roja, no nos importa lo que pasa en este punto, porque nunca vamos a ver si x cae acá. Bueno, yo les voy a dejar unas tareitas aquí, un minuto, y después Camila les va a comentar algo. Entonces, como ejercicios, y aquí un minuto de atención. Para nosotros una cosa va a ser calcular un límite y otra cosa va a ser probar un límite. Cuando nosotros tengamos que calcular un límite, utilizaremos intuición, imaginación, técnica, lo que quieran. Nunca para calcular un límite, o a veces sí, si es necesario, pero no necesitamos encontrar el epsilon, el delta, etc. Ahora, cuando quisiéramos probar que un límite es tal, vamos a tener que probar con la definición. ¿Por qué les digo esto? Para que no se asusten, porque rara vez les vamos a pedir probar un límite en la práctica. ¿Sí? Rara vez. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero rara vez van a tener que hacerlo. Sí, yo les voy a dar de tarea para que busquen en los libros probar estos límites. A ver, si tengo una función constante, cuando x tiende a x0, ¿a qué va a tender si es una función constante? A 0. No, chicos, una función constante que vale k. Acá. 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 Esto sí, les voy a pedir que lo prueben. A ver, busquen algún libro, hagan un trabajito del fin de semana. El otro que van a tener que probar es, por ejemplo, este límite. Cuando x tiende a 2 de x, ¿cuánto les va a dar este límite? Imagínense la gráfica. ¿Qué función es esta? Y nos va a dar 2. La función de identidad. Por lo tanto, ¿a qué se va a acercar? A 2, profe. A 2. Bueno, pruébenlo. Y después también prueben este límite.
¿A dónde se va a acercar esta función? Cuando x tiende a 1. A 1. O 1. A 1. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Probar por definición. ¿Sí? Lo vamos a hacer igual el lunes en la clase. Pero vayan viendo, esto lo pueden ver de la sección 2.4 del libro de Stewart. Profe, graficarlo, o sea, si no te tarda mucho tiempo, ¿te ayudaría? Por supuesto. Siempre un ingeniero tiene que graficar antes de cualquier cosa. Claro, pues yo en esos problemas lo que yo ya me estaba imaginando es la gráfica y después decía el resultado. Después vas a tener que probar cómo hicimos nosotros, vieron con el epsilon, delta, igual. Yo se los tiro para que vayan viendo el link. Cami, por favor. Me está pasando justo un vendedor, no sé si se escucha. Bueno, les quería proponer, si les parece, la semana que viene, no sé, el martes o el miércoles, hacer una consulta. En principio, para la semana que viene, si quieren, para ver los ejercicios de la pruebita relámpago, o algo de funciones que por ahí, a mi perspectiva, están un poco flojos y ya estamos empezando con límite y les vendría bien. No sé qué les parece. Sí, estaría bueno, profe. Si el martes a la tarde, no sé, tipo 7, o el miércoles, no sé cómo están ustedes. Bueno, Sí, quieren porque que las últimas arreglemos funciones no todo. las entendí. Bueno, creo que la mayoría. Bueno. No sé si les parece el martes tipo 7 o el miércoles a la tarde en otro horario, no sé ustedes cómo están de horarios. Así ya arreglamos. El martes no va a poder. Varios. Martes no. No Bueno, y el miércoles, los miércoles, ¿cómo están a la tarde? Cami, No, Sí. el miércoles sí. a la tarde puedo los lunes nada más yo. Pero si no, de última, si los chicos graban la clase, la veo regrabada. Bueno. Bueno. Igual Podría ser a la tarde tipo 3, por ahí. No tan tarde. El miércoles. tipo 4, Bueno. se les complica mucho, miércoles que viene a las 4. No, el miércoles libre a la tarde. Bueno, miércoles yo ya me lo anoto y después armo un Zoom y les paso el link en el grupo. ¿Les parece que hagamos los ejercicios de la pruebita de relámpago? Dale. Estaría... Profe, yo quería preguntar lo mismo que preguntó Guido, de las notas Sí. con las letras, ¿qué significa qué? Háblenlo con Roque. Bueno, después No, esa escala la puso Roque, así que no me voy a hacer cargo yo. esa escala es... A ver, nadie tiene nota, porque tienen hasta agosto para aprender la materia. Pueden rendir mal todo y venir a rendir el final, sacarse un 10 y se van con un 10. Entonces no ponemos nota en los parciales. I/D significa insuficiente, pero hay algunas cositas que pueden andar. D es dudoso. ¿Entienden? D no define. Es como multiplicar, qué sé yo, no sé, es como querés saber algo y haces la prueba y no te da nada. ¿Sí? Profe, una pregunta. Ahí en el probar, si el límite de x al cuadrado, x tiende, por ejemplo, a 2, sería 4 el resultado, ¿no? También. Ah, listo. El de picar que pruebes este. Fíjate que está hecho en el Stewart. Claro, Miren que... listo. Chicos, la semana que viene tenemos una semana movida. Clase el lunes completa. Quizás tengan algo de práctica. Y el martes tenemos, sí, ahí se van, tenemos la clase de lógica. Y el jueves también. Y aparte van a tener la consulta de Camila, tienen también mi consulta, la de las otras profes. Esta es la semana 5. La semana 7 hay una prueba relámpago. Esto, el límite. Sí, de la mitad de la unidad 2.
Y ya tienen la práctica cargada. Vamos a empezar a trabajar el lunes con la práctica. Ok. Bueno. Bueno, profe, hasta luego. Muchas gracias por la clase, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Buen fin de- Profe. Nos vemos, profe. Profe.